MEIPC de Ciudad Guzmán, en colaboración de la línea de Innovación y Tecnologías. Presenta del libro Transformando la práctica docente, Fierro, 2000, las dimensiones de la práctica docente, un acercamiento reflexivo. Dirigido a los maestrantes y público en general. Fierro, en su obra, concibe la práctica docente no como una mera suma de acciones en el aula, sino como una compleja praxis social. Para ella, es un proceso dinámico y multifacético donde se entrelazan las intenciones del maestro, las interacciones con los estudiantes y la comunidad, y las influencias del contexto institucional y social. Fierro propone el análisis de la práctica a través de 6 dimensiones. Estas dimensiones son, en esencia, categorías de análisis o lentes conceptuales que nos permiten descomponer la complejidad de lo que hace el maestro para comprenderla mejor. La autora busca que, al reflexionar sobre cada una, el docente pueda develar los significados, las intenciones y las implicaciones de su quehacer cotidiano, llevando a una comprensión más profunda de sí mismo como profesional y de su rol en el proceso educativo. El objetivo es mover al docente de una práctica rutinaria a una práctica reflexiva y consciente, que le permita identificar fortalezas, áreas de mejora y, en última instancia, transformarse. Uno, dimensión personal. Esta se enfoca en el docente como individuo, con una identidad, historia de vida, ideales y proyectos personales que inevitablemente influyen en su práctica profesional. Fierro subraya que el maestro no es una figura neutral, sino un sujeto con una trayectoria única, emociones y valores que permea su interacción en el aula. Es reconocer que el maestro es un sujeto con historia, capaz de analizar su presente y construir su futuro, y que su ser persona y su ser maestro están intrínsecamente ligados. Es entender cómo las motivaciones personales y las satisfacciones o frustraciones impactan la enseñanza. La autora sugiere que el docente reflexione sobre los siguientes cuestionamientos. 1. ¿Quién soy yo como maestro? 2. ¿Qué me llevó a elegir esta profesión? 3. ¿Cómo influye mi historia personal en mi forma de enseñar? 4. ¿Qué ideales y proyectos de vida se entrelazan con mi práctica docente? 5. ¿Qué satisfacciones y frustraciones encuentro en mi trabajo diario? 2. Dimensión institucional. Se analiza la práctica docente dentro del marco de la escuela como institución. Fierro destaca que el quehacer del maestro está construido y regulado colectivamente por la cultura escolar. Esto incluye las normas explícitas e implícitas, las tradiciones, la organización del trabajo, los discursos predominantes y la estructura de autoridad. La escuela no es solo un espacio físico, sino un sistema social que moldea y restringe, o potencia, la autonomía y las acciones del docente. Es importante cómo el maestro se inserta y negocia su práctica dentro de esta cultura institucional. La autora plantea los siguientes cuestionamientos. 1. ¿Qué características tiene la escuela donde trabajo? 2. ¿Cómo se organiza el trabajo docente en mi institución? 3. ¿Qué normas y reglas, explícitas e implícitas, rigen mi práctica? 4. ¿Cómo me relaciono con mis colegas, directivos y otros miembros de la comunidad escolar? 5. ¿Qué tipo de cultura escolar se vive en mi institución y cómo me afecta? 6. ¿Qué espacios existen para la toma de decisiones y la participación colectiva? Dimensión interpersonal. Se centra en las relaciones que el docente establece con todos los actores del proceso educativo, alumnos, padres de familia, colegas, directivos y la comunidad. Fierro enfatiza que estas relaciones son el corazón de la práctica docente, ya que a través de ellas se construyen los significados, se resuelven conflictos y se genera el clima de aprendizaje. La calidad de estas interacciones es crucial para el éxito educativo. El maestro, al interactuar, no solo transmite conocimientos, sino que también establece vínculos emocionales y sociales. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Cómo me relaciono con mis alumnos? ¿Qué tipo de vínculos construyo con ellos? 2. ¿Cómo me comunico con los padres de familia? 3. ¿Qué papel juegan las relaciones con mis compañeros en mi práctica? 4. ¿Cómo influyen los estilos de comunicación y los espacios de participación interna en mi trabajo? 5. ¿Cómo gestiono los conflictos y las diferencias con los distintos actores educativos? 4. Dimensión social. Esta invita a ubicar la práctica docente en su contexto más amplio, la comunidad, la sociedad y sus demandas.
Fierro nos pide considerar cómo el entorno sociocultural, económico y político de la escuela y de los estudiantes impacta directamente el aula. El docente no solo enseña un currículo, sino que también es un agente social que responde a las expectativas y presiones de la sociedad. Esto implica entender las realidades de vida de los alumnos, las características de la comunidad y las exigencias del sistema educativo en general. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Cómo influye el contexto social, comunidad, nivel socioeconómico, cultura, en mi escuela y en mi práctica? 2. ¿Qué expectativas tiene la sociedad de mi labor como docente? 3. ¿Cómo abordo las problemáticas sociales que afectan a mis alumnos? 4. ¿De qué manera mi práctica contribuye a la formación de ciudadanos críticos y participativos? 5. ¿Soy consciente de mi papel como mediador entre el proyecto educativo y las realidades sociales de mis estudiantes? 5. Dimensión didáctica. Se refiere al conjunto de estrategias, actividades y recursos que el docente emplea en el aula para mediar el aprendizaje. Fierro la define como el conjunto de actuaciones didácticas que el docente organiza y ejecuta en el aula para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Implica la planificación, la implementación de la enseñanza, la selección de contenidos, el uso de materiales, la gestión del aula y la evaluación. Es el espacio donde el maestro ejerce su experticia pedagógica, adaptando y transformando el currículo para sus estudiantes. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Qué métodos y estrategias utilizo en el aula? ¿Por qué los elijo? 2. ¿Cómo planifico mis clases y mis actividades? 3. ¿Cómo evalúo el aprendizaje de mis alumnos? 4. ¿De qué manera adapto mis enseñanzas a las necesidades y estilos de aprendizaje de mis estudiantes? 5. ¿Qué desafíos didácticos encuentro y cómo los enfrento? 6. ¿Cómo logro que mis alumnos participen activamente en su propio aprendizaje? 6. Dimensión valoral. Esta aborda el sistema de valores, creencias y principios que subyacen a la práctica del docente. Fierro sostiene que el maestro no es ajeno a la transmisión de valores, ya sea de forma explícita o implícita. Sus actitudes, decisiones, el trato que da a los estudiantes y la forma en que gestiona el aula, todo ello refleja y comunica un sistema de valores. Esta dimensión es crucial porque la educación no es neutra. Siempre hay una intencionalidad formativa que va más allá de la mera instrucción académica. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Qué valores considero fundamentales en mi práctica docente? 2. ¿Cómo se reflejan mis valores en mi interacción con los alumnos y la comunidad educativa? 3. ¿Qué tipo de ciudadano quiero formar a través de mi enseñanza? 4. ¿Cómo fomento el respeto, la tolerancia y la equidad en el aula? 5. ¿Soy consciente de los mensajes valorales que transmito a mis estudiantes? 6. ¿Cómo abordo los conflictos de valores que pueden surgir en el aula o la escuela? Al desglosar la práctica docente en estas dimensiones, Cecilia Fierro invita a los educadores a realizar un ejercicio de autoconocimiento y análisis crítico. No se trata de compartimentar la práctica, sino de usar estas categorías como herramientas para ver las interconexiones y la complejidad de su labor. La intención última es que esta reflexión lleve a una práctica docente más consciente, intencionada y, por ende, más transformadora.